En la pequeña escala de lo que ahora nos atañe, las críticas hechas a Octavio Paz sobre sus plagios o ideas que no se sostienen parecen olvidadas, como si nunca se hubieran seriamente demostrado. Así nos presentan, sobre todo oficialmente, desde un status quo paradisíaco y sin aparentes contratiempos, a un Paz radiante de tan enorme estatura que no ha existido en nuestro territorio nadie capaz de ser su par por la sencilla práctica del ejercicio intelectual. Un personaje exageradamente endiosado por sus adoradores que no le encuentran error alguno, entes bien le atribuyen poder de demiurgo. Cita de el gran José Vicente Anaya con respecto a Octavio Paz. Este programa lo dedicamos al periodista Gregorio Seltzer. Esto es Sincronía, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a Sincronía, transmitiendo desde la gran Ciudad de México, la ciudad más grande y compleja del planeta. ¿Acaso? Muy buenas noches a donde se encuentren ustedes en este momento. Iniciamos este programa de Sincronía. Pásenle y pónganse cómodos porque tenemos muchísimos temas, como siempre, muchísimos aspectos del conocimiento para que ustedes se relajen con un poco de información que nosotros les transmitimos aquí en Sincronía de la manera más amable, relajada y lúdica posible. Buenas noches, Raúl Caram. ¿Qué tal? Buenas noches, Ulises. ¿Cómo estás? Pues Bien, gracias. parece que tenemos temas hoy candentes, ¿no? Pues sí, hoy tenemos la charla, para empezar la charla cultural de los lunes. Un gustazo que estés conmigo como mi co-conductor y yo el tuyo. Y bueno, pues vamos a empezar con un tema, como tú dices, candente, que es nada menos que el señor Octavio Paz. Es ineludible que esta institución, en el sentido más estricto de la palabra, esa institución cultural que representa este hombre en México, no sea tocada aquí en Sincronía, puesto que es un sujeto, ¿no? Un intelectual. Ahorita vamos a ver, va a poner un poco en crisis este término, ¿no? Pero este intelectual premio Nobel que de alguna forma representa, o de muchas formas más bien, pues representa muchísimas cosas y muchísimos aspectos de la cultura en México, de la cultura, Raúl, en el sentido intelectual, no en el sentido antropológico. Aquí no hablamos de cultura como conjuntos de hábitos, tradiciones, símbolos, bla, 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 toda la definición antropológica, sino de cultura en el sentido intelectual, es decir, en el sentido de industria cultural. La cultura como la producción que tiene que ver con el arte, la ciencia, la literatura y todo lo que se refiere al intelecto y a las diferentes disciplinas artísticas y cómo se va manejando dentro de un país, dentro de una nación. A eso nos referimos con cultura. Y bueno, pues este señor Octavio Paz es un ícono que, bueno, cumple 100 años que es su nacimiento, ¿no, Raúl? El que se está celebrando, ¿no? Exacto, es un natalicio y en efecto es, como dices, una persona que está muy vinculada al espectro de la tradición cultural intelectual vista desde la idea del intelecto como un discurso dominante, es decir, la apropiación, digamos, del sentido de inteligencia, lo que es inteligente y lo que no Ujú. es inteligente, ¿no? Así es, porque bueno, reconocemos que se le llama inteligencia precisamente al conjunto de intelectuales, es decir, a todos aquellos que tienen o están legitimados por un discurso y por una producción cultural, ya sea literaria, ya sea periodística, ya sea ensayística, y a estos intelectuales pues son líderes de opinión y la inteligencia se le llama a la plataforma, ¿no? Que también tiene que ver con esta definición de cultura, a la plataforma que está integrada por esta serie de personajes en un país, esta inteligencia, ¿no? Muchas veces de diversas tradiciones o de diversas tendencias políticas, y que también esa inteligencia está directamente vinculada con la administración de la cultura entendida, como ya habíamos dicho, en un país o en un medio social determinado. Y bueno, Octavio Paz representa, pues, digamos, es el ícono más importante de la industria cultural, de la administración de la cultura en México, y pues ensayista, poeta, Raúl,
yo te conozco desde hace tiempo y sé que, bueno, pues uno de tus mayores campos de interés ha sido la poesía en general y sobre todo, en tu caso, la poesía latinoamericana, de la cual pues tienes grandes conocimientos y has explorado muchísimo. Empecemos, digamos, con una mirada crítica, porque aquí en Sincronía lo vimos con el texto de José Vicente Anaya, perteneciente a un libro que, por cierto, les voy a recomendar y les voy a pasar por el Twitter de Red Generación, por el Twitter de Sincronía. Este libro se llama Versus, otras miradas a la obra de Octavio Paz, que es una compilación de José Vicente Anaya, escritor, y que también escribe ahí. De él son las palabras que leí al principio, porque él inicia un ensayo, y inicia así un ensayo dirigido a El laberinto de la soledad y a otros textos en los cuales prácticamente Octavio Paz pues jala ideas convenientemente sin decir las fuentes, cosa que para su estatura intelectual, como él dice, pues parecía prácticamente imposible, ¿no? Es decir, vamos a explorar en este tiempo que nos queda de aquí de la charla, Raúl, a Octavio Paz desde otra mirada, desde esta mirada crítica que no va por el elogio, que no va por la lisonja, que no va por el reconocimiento tácito de su estatus de poder, sino va por sus lados oscuros, es decir, por aquellas cosas que de alguna manera no se dicen y que lo convierte en un ser pues bastante distinto al que nos quieren poner. Pero bueno, no sé si su poesía de alguna manera te gusta, Raúl, también hay varias críticas ahí. ¿Tú qué opinas del quehacer poético de Octavio Paz? Pues en efecto pienso que hace buena falta echar una mirada muy, muy crítica a la figura de Octavio Paz en lo que representa respecto al status quo de la cultura en México. Hay algunos críticos muy severos alrededor suyo desde hace muchísimos años que han sido desde luego acallados por el discurso oficial. Y bueno, pues personas como bien decías, como José Vicente Anaya, Ricardo Plilla, Pierre Bourdieu, Jorge Aguilar Mora, tienen una serie de observaciones que me parecen bastante sensatas, ¿no? Hay un artículo que me parece muy conveniente revisar, que revisé en una revista que se llama Rojo Amate en internet, que se llama Diletantismo y Poder, otra mirada sobre Octavio Paz, donde se menciona este texto de José Vicente Anaya, bueno, porque es más bien una revisión, una reseña sobre varios de estos textos, y hay una forma de describirlo muy precisa, ¿no? Describen a la figura de Octavio Paz como un cacicazgo cultural, ¿no? No creo yo que sea exagerado, hace una comparación el autor, que se llama Víctor Jiménez, perdón, hace una comparación sobre el cacicazgo de Fidel Velázquez y el de Octavio Paz en la cultura, son muchísimos años, ¿no? Entonces, dice bueno, inicia el texto de una manera muy, muy interesante, ¿no? Dice, mal está un país que no deja rincón de su vida libre al cacicazgo, ¿no? No es el campo de la cultura la excepción, ni original llamar cacique Octavio Paz. Y se entiende bien después cuando empieza a explicar y empieza a hacer un recorrido sobre todas estas críticas, medianamente puntual, porque finalmente es una reseña, se entiende bien a qué se refiere. Luego también, yo menciono un poco las fuentes porque me interesa, si más adelante tienen tiempo después por reescuchar el programa, que revisaran los textos. También encontré un texto muy interesante, el título es buenísimo, se llama El Consejero y es de Luis Javier Garrido. Y la pregunta fundamental que hace Luis Javier Garrido es que ¿por qué siendo Octavio Paz una persona capaz de haberse desmarcado, digamos, del régimen de poder en ese momento, con su famosa renuncia en 1968 a la embajada en la India? ¿Por qué no le da continuidad, digamos, a este planteamiento que lo hizo de alguna manera marcar una crítica muy fuerte a la represión y a esta forma dictatorial de la República Mexicana? Hay varias respuestas. En realidad el texto es agradable en el sentido que es muy sintético. Expone en 10 puntos una síntesis muy precisa de cuál fue ese recorrido y las razones por las cuales. Entonces apela a recordar ahí en la misma vuelta, en la misma publicación de la cual era pues prácticamente el que tomaba las decisiones enteras, Octavio Paz,
en su revista Vuelta 256 hay un epistolario con el canciller Antonio Carrillo Flores durante su periodo como embajador en la India, y deja entrever en esta selección de cartas que evidentemente hace el mismo Octavio Paz entonces, cuando se hizo la publicación, deja entrever de cualquier forma cómo en realidad nunca estuvo distanciado del poder. Por eso el texto es muy brillante, ¿no? El texto de, de Garrido, ¿no? Porque le pone el consejero, él dice que en realidad Octavio Paz siempre tuvo una conciencia muy clara de dedicar su labor fundamental como intelectual a ser consejero del poder. Luego, digo, para responder un poco a esta pregunta que me hacías, yo identifico una tradición latinoamericana periodística, identifico una tradición latinoamericana en la poesía, en el lenguaje, y también identifico con mucha claridad desde hace muchísimos años, tengo una disociación en particular con Opepas, posteriormente un poco también la narrativa con Carlos Fuentes. Conozco que sus inicios son sumamente interesantes, los inicios de ambos. Incluso Octavio Paz estaba directamente y por cuestiones paradójicas del destino con el zapatismo. Su padre fue, no sé si haya noticia de ello, pero su padre fue escribano de Emiliano Zapata en algún momento de su vida. Él, posteriormente, terminando la universidad, se vinculó a las brigadas de alfabetización en Mérida, Yucatán. En fin, que tiene una labor, digamos, loable, y hay un esfuerzo. Fue un crítico a ciertos aspectos digamos, puristas de los llamados contemporáneos, mal llamados contemporáneos, pero, bueno, mal llamado grupo de los contemporáneos, no era ningún grupo, pero vamos, tiene una trayectoria interesante, y no obstante, se disocia muy tempranamente también, ya para cuando él era funcionario público, estaba completamente disociado de este discurso latinoamericanista. Es decir, él no quería ese discurso latinoamericano. Y bueno, pues yo desde entonces sí empecé a tomar un poco de distancia, y paradójicamente yo empecé a acercarme a la poesía latinoamericana gracias a un crítico de poesía que se llama Eduardo Milán, quien era publicado en la revista de Octavio Paz. Entonces, bueno, hay muchísimo que decir al respecto, pero no sé, me parece que sí es clara esta función crítica de la que estabas hablando. Hay muchas cosas, hay muchas preguntas que hacerse respecto a la función que tiene, y que es muy marcado a partir de la llegada de Carlos Salinas de Gortari. 2 años después termina con el Premio Nobel de Literatura. Así es, esta serie de coincidencias y esa serie de hechos que se van articulando y van entrando en una lógica de causa-efecto. Y bueno, lo que sucede con Octavio Paz es que pues es un sujeto, ¿no?, que estuvo profundamente comprometido con un discurso liberal, con el discurso de la filosofía liberal. Todo el tiempo se jactó de ello, mostró un gran desprecio, encubiertísimo, pero a veces rayando en la hipocresía, pero un gran desprecio a la izquierda porque le atribuía facultades escolásticas, o sea, más bien facultades, más bien características escolásticas, junto con su lugarteniente Enrique Krause, se han encargado de enarbolar el discurso liberal en el sentido de la relación entre democracia y economía de mercado, el mercado como condición para la democracia y la libre competencia, en fin, todo este factor relacionado de la economía, la democracia, la economía de mercado, la democracia y la libertad, ¿no?, que de alguna forma es y explica su adherencia a Carlos Salinas de Gortari y las supuestas reformas políticas o renovaciones políticas que estaban operando supuestamente hacia el interior del PRI. Luego el asesinato de Colosio nos dirá también que esto nada más era un sector del PRI, sí, de mucho poder, pero que no todo el PRI era tan descarada y abiertamente neoliberal como el acelere que a Carlos Salinas de Gortari le dio y pretendió seguirle dando con Colosio, ¿no? Este discurso liberal que sostiene en él y, bueno, su todavía vivo lugarteniente Krause es precisamente el discurso que justifica y fundamenta todo lo que está sucediendo en México. Es decir, ellos fue un crítico bastante supuestamente profundo del PRI,
pero más bien desde el punto de vista de una ideología liberal de derecha, en la cual veían el PRI una especie de partido de Estado y que cercano más a un autoritarismo semejante al que había en la Unión Soviética, y esta concentración de poder que siempre tanto aparentemente le hacía tanto ruido, con lo cual fue ferozmente crítico, por lo menos en apariencia, cambió totalmente cuando este discurso, bueno, lo vemos en ensayos como el logro filantrópico, lo que le preocupaba de la concentración de poder era un paternalismo relacionado con el estado de bienestar y, por lo tanto, pues un discurso no tan de parte del discurso liberal económico que él traía. En cuanto el PRI empieza a abrirse, como lo ha hecho hasta ahorita, a la economía de libre mercado y al discurso Reagan-Thatcher y al discurso neoliberal como tal, en ese momento empieza a convertirse francamente ya de manera descarada en un intelectual oficial porque nunca estuvo desvinculado del poder. Eh, Tantas cosas que decir, pero bueno, esto no estuvo tan bien, no está de alguna manera despegado y de muchas anécdotas de discursos y de actitudes autoritarias y caciquistas, como dices tú, Raúl. En realidad le preocupaba mucho a Octavio Paz que la cultura quedaba en manos del Estado a través de Conaculta. El pleito con la revista Nexos fue bastante sonado ahí en eso porque fue un escaparate a través del cual sus posiciones de política cultural quedaban bien claras y él dice prácticamente que el Estado no mete las manos y que la cultura debe ser libre, pero pues libre para él era en las manos del libre mercado, ¿no? Uno de los Sí, argumentos, ajá, dime. sí, ¿no? Además, ya desde la creación de Plural en 1971, él tenía mucho la necesidad de introducir este discurso de la tercera vía en México, ¿no? Que es bueno, pues si recordar un poco que es un discurso un poco emanado de un intelectual de corte sionista, un francés, un judío francés, que está sumamente preocupado, entre otras cosas, a pesar de decirse socialista, por empezar a generar un discurso imperante para ir minando desde el interior del propio socialismo la idea del socialismo y empezar a arrancarse hacia la ideología del libre mercado, ¿no? Eso es un dato muy curioso, pero no hay que desconsiderarlo, ¿no? Octavio Paz entonces, en la revista esta de Plural, entre otras muchas cosas, asume una estrategia semejante. Es decir, la crítica desde el interior opera de una manera mucho más eficiente, mucho más limpia y tiene, digamos, un sentido de legitimación bastante útil para el Estado. Por otro lado, él era muy enemigo del PRI mientras estuvo todo este encono, estas diferencias con el periodo de Echeverría y eso, pero como bien estás diciendo, cuando ya era muy clara, digamos, la avanzada neoliberal en el PRI, bueno, pues no le costó ningún trabajo sumarse y olvidar toda esa historia, digamos, toda esta antecedente yo diría así, sin exagerar un poco de supuesta izquierda, ¿no? No sé cómo lo ves tú. No, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, aparte tenemos que señalar estas actitudes feudales que tenía, porque él era supuestamente, se erigía sin mucho rigor muchas veces, ¿no? Como un gran crítico del autoritarismo, de las concentraciones de poder, del paternalismo y de las instituciones caciquistas que él prácticamente llevó a cabo con cabalidad. El asunto de Gregorio Seltzer, un periodista argentino que, si mal no me acuerdo, ya falleció de cáncer, ustedes lo pueden ver, es un asunto en el cual él hace un alarde. Octavio Paz y Enrique Krause, en ese momento, en el asunto Seltzer, que ustedes pueden ver también en la red de la Universidad de México, los datos también voy a pasar, si Diana Maya me hace favor, por la red o el link de esto por el Twitter de Sincronía y el Twitter de Red Generación. El asunto Seltzer es pues todo un despliegue de autoritarismo y de prepotencia por parte de Enrique Krause y Octavio Paz cuando ellos mueven todo un aparato de poder a su favor por el simple hecho de que este sujeto les dijo unas verdades de forma un tanto bastante dura, utilizando por ahí un adjetivo que ustedes van a ver en la
en el texto que estoy diciendo ahorita, y van a ver cómo de alguna manera Gregorio Seltzer fue víctima de la gran maquinaria de la industria cultural que esos sujetos movían y que a través de Letras Libres Enrique Krause sigue moviendo. Actitudes autoritarias, prepotentes, pero aparte revestidas de una manera bastante hipócrita de una supuesta tolerancia proveniente del discurso liberal, el mismo discurso liberal a su interior, y eso ya lo trataremos otra vez en sincronía. Yo espero que lo podamos tratar con más profundidad, pero el mismo discurso neoliberal tiene una especie de simiente autoritaria bastante fascista que termina imponiéndose a través de la dictadura del mercado, y es esto lo que se maneja también en el supuesto discurso de tolerancia y diálogo que se empara en el liberalismo, pero que entraña esta simiente autoritaria, y que también esta especie de revés que tiene el discurso liberal en sí es exactamente lo que sigue operando en Enrique Krause, y es exactamente lo que operó en el caso Gregorio Seltzer, en donde todo este sujeto, por haberse atrevido a decir una verdad de una manera que a ellos les pareció bastante inconveniente y ruda, tuvo que pagar ciertas consecuencias. Ustedes lo van a ver, porque este autoritarismo caciquista que tanto criticó Raúl, él lo llevó a cabo, nada más que por hacerlo desde el libre mercado y desde la propiedad privada. Él decía que estaba y que provenía de las semillas de la libertad, Raúl. Sí, y bueno, lo poco o mucho para algunos otros, en mi caso no es demasiado, lo poco que pienso que puede valer la pena literariamente hablando de su obra, que sí hay algunas cosas, yo rescato, por ejemplo, siempre mucho el monogramático y junto con ello el poemario de Vuelta, justo el poemario de Vuelta, un poco antes de la realización de la publicación periódica, eh, pues lo echa por la borda con todo esto al final, ¿no? Pudo haber llegado a ser, dice Garrido, un intelectual del corte de Chomsky o de, no sé, ¿cómo se llama? Michel Foucault, en fin, o sea, pudo haber tenido, digamos, ese sesgo esa envergadura de crítica real hacia el sistema de poder, y lo que hizo fue concentrar poder. Lo que hizo fue concentrar poder, Raúl, y en efecto, pues fue un revés, porque la verdad es que ese sujeto de crítico, a final de cuentas, no tenía nada. Nada más con decirles ya, para que cierres esta sesión que hemos tenido, y como siempre, de temas puestos sobre la mesa más que nada. Gregorio Seltzer, judío, ¿no?, se criticaba las posiciones de vuelta a favor de la invasión norteamericana hacia Irak. Y ese fue, de alguna manera, le dice, para decirle a nuestro público y no dejarlo, a pesar de que les voy a hablar ahí con la pregunta de cuál era cómo le llamó, cuál era este adjetivo, le dijo, si mal no me acuerdo, aquí está, uh-huh, le dijo el palafrenero oficial a Enrique Krause de Octavio Paz. El palafrenero mayor de Octavio Paz le llamó, y eso le costó sangre, sudor y lágrimas por la maquinaria cultural, política de poder que se movió, Raúl. Pues mira, seguro que habrá tiempo de conversar algunas cosas más. Por ahorita terminamos con esta sección, y bueno, seguro ahorita nos vemos. Vamos con música, con Primal Scream, Goodbye Johnny.